Germán, bueno, nos hemos enterado de que han cambiado los protocolos en lo que es la parte de la sección sepelio, ¿es así? Sí, correcto, Fernando. Nosotros a partir del día viernes, que fue el 1 de octubre, cuando empezaron a regir las nuevas medidas que tomó tanto Nación como provincia en lo que hace a restricciones y demás, ya hoy prácticamente no existen restricciones en ningún ámbito, salvo, bueno, obviamente algunas cuestiones relacionadas al cuidado entre sí, pero al no haber ya restricciones de horario, restricciones de aforo y demás, bueno, nosotros hemos restablecido casi con normalidad la prestación de los servicios de sepelio, que venían con un protocolo especial, con una duración restringida, cantidad de personas y demás. ¿Cuáles serían esos cambios para que la gente vaya Bueno, entendiendo? básicamente volvemos a la normalidad, entre comillas, de lo que era antes de la pandemia, es decir, que los servicios velatorios se pueden hacer la duración que decida, digamos, el familiar. Si bien nosotros en el aviso que sacamos se propone que tal vez por la noche, de 22 a 7 de la mañana, la sala se encuentre cerrada. Bueno, dependerá un poco la decisión de cada familiar, el momento o el horario en que le entreguen al familiar, también eso tiene mucho que ver. No es lo mismo una persona que ya se esté velando desde las 4 o 5 de la tarde que a una persona que se lo entregan a las 9 de la noche. Ahí obviamente que no va a ser lógico que a las 10 se cierre la Claro. sala. Y eso también tiene que ver un poco con la limpieza, la desinfección que se puede hacer en la sala no habiendo personas adentro. Básicamente eso es un poco el motivo. Pero bueno, estará, digamos, por supuesto, a decisión de cada familiar. Y después el resto de las cuestiones, obviamente hay que mantener dentro de la sala los barbijos o tapabocas, el distanciamiento también de 2 metros. Eso también pedimos la colaboración de la gente. A veces es muy difícil en un lugar donde hay un velorio, donde hay personas, por ejemplo, por supuesto, dolidas, y es muy difícil de que haya ese distanciamiento, ¿no? Donde uno por ahí va a tratar de, de- de consolar o digamos, sentirse cercano a ese Claro. familiar, y realmente tendría que haber una distancia social de 2 metros. Pero bueno, es lo que nos cuesta que la gente a veces entienda. Esto no son cuestiones que disponemos nosotros, sino lo que sugieren los entendidos en la materia, y es por eso que un poco apelamos a ese entendimiento, porque si hoy tenemos todas estas libertades a nivel general, no solamente en lo nuestro en particular, y volviese a haber una escala de contagio, vamos a perder esa libertad que tenemos, entre comillas, y Claro. vamos a tener que volver atrás, que a nadie le gustaría volver con esa restricción. Entonces digo, a nivel general esto hay que cuidarlo y cuidarnos entre todos para que podamos mantener estas nuevas medidas que nos implican mayores libertades y demás, ¿no? Germán, con respecto al acompañamiento, ¿no? Al entierro o a la entrada del nicho, ¿también hay algún protocolo? Porque antes estaba prohibido, ¿no? Ahora se puede acompañar. Sí, 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 ahora se puede acompañar, no hay restricciones al respecto, eso no hay número de personas ni nada. Incluso el responso ya se puede volver a hacer en la parroquia. Hemos hablado con el cura párroco, y ya también él tiene habilitado como para que si se quiere hacer el responso en la parroquia se haga. Dependerá también de la decisión de cada familiar. También lo que hace el cortejo con el autoacompañamiento, que antes no se podía hacer por la cuestión de compartir el habitáculo del auto, hoy ya también está permitido. Así que bueno, es casi volver a la normalidad con los cuidados de hoy en día, que es el tapaboca en lugares cerrados y el distanciamiento, básicamente. Germán, salimos totalmente de este tema que no es lindo para tratar, y otros temas tampoco que no es lindo, que es la factura de luz. Va a haber modificaciones. Bueno, sí, a ver, el 11 de septiembre, si no recuerdo mal, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1542, que dispone nuevos cuadros tarifarios a partir de los registros, de los consumos registrados, perdón, desde el 11 de septiembre.
Pero como novedad, estos cuadros tarifarios en su gran mayoría no tienen modificaciones en lo que hace a las tarifas, salvo en una porción de usuarios que son usuarios industriales con potencias instaladas superiores a 300 kilovatios. En Navarra básicamente son 5 las grandes empresas que superan esos 300. El resto de las tarifas se mantienen igual que las que habían sido modificadas en abril. Es decir, que no hay prácticamente cambios en lo que hace a las tarifas y por supuesto al importe de las facturas. Sí, lo que esta nueva disposición también está imponiendo es que se coloque en el cuerpo de la factura el cálculo del subsidio que el Estado proporciona. Es decir, se ha dictaminado un cuadro con subsidio y un cuadro sin subsidio. Supongamos, en una escala de residencial de 100 entre 100 y 200 kilovatios, el kilovatio con subsidio cuesta 4 pesos 50. Y el kilovatio sin subsidio, en el cuadro sin subsidio, cuesta 11 pesos con 50. Es decir, la diferencia son 7 pesos. Supongamos que ese usuario consumió 100 kilovatios en el mes. Bueno, lo que se le va a facturar es 100 por 450, es decir, 450, obviamente sumado el costo fijo, impuestos y demás. Y vamos a calcular la diferencia del valor del kilovatio entre el cuadro sin subsidio y el cuadro con subsidio, es decir, esos 7 pesos multiplicado por el consumo, los 100 que habíamos dicho, va a ir un renglón que va a decir subsidio Estado Nacional 700 pesos. Solamente es meramente ilustrativo. Claro. A ver, han definido eso por una cuestión política, básicamente, porque no tiene ninguna incidencia en la factura, sino simplemente mostrar cuál es el nivel de subsidio que soporta el Estado. Se puede leer de la otra manera también, es decir, que si tenemos un cuadro sin subsidio, podemos asumir que ese cuadro es el cuadro real de lo que debería abonarse la energía. Entonces ahí vemos una distorsión del orden de casi el 200% entre un cuadro y otro. Es decir que, a ver, implica que la energía debería costar hoy casi un 200% más de lo que cuesta. Entonces ahí donde un poco está la problemática de la distribuidora con una tarifa totalmente desactualizada en función de la evolución de los costos. Recordemos que las distribuidoras eléctricas han tenido desde febrero de 2019 recién un incremento en abril de 2021 y del orden del 7-8%, o sea, es insignificante comparado con la evolución de costos del índice del precio consumidor, que seguramente en ese mismo tiempo debe estar alrededor de superando el 100% holgadamente. Entonces, bueno, hoy es un problema, porque la cooperativa percibe un valor agregado de distribución que se llama, que en definitiva es lo que utiliza la cooperativa para prestar el servicio, inversiones, mantenimiento, pago de salarios, compras de insumos y demás, que se han elevado incluso por encima de la inflación, porque hay cosas que están dolarizadas, con una tarifa totalmente planchada, y estas medidas un poco, por un lado, quieren mostrar cuál es el subsidio, pero por otro lado también están mostrando lo que debería valer la energía. Claro. Entonces, bueno, hay un poco de las dos lecturas, ¿no? Bien. Germán, ¿y esto cuándo se vería en las facturas? Bueno, esto, como te decía, es a partir de los consumos registrados desde el 11 de septiembre. Nosotros siempre estamos 2 meses atrasados en lo que hace a la facturación, es decir, que recién podemos notar este cambio en la factura que se emita en algunos casos, que va a ser proporcional la que se emita en el mes de noviembre y seguramente en su totalidad en el mes de diciembre. Pero repito, no hay cambios en lo que hace al valor del kilovatio que va a pagar el usuario, a excepción de este puñado de 5 usuarios que son los mayores a 300 kilovatios de potencia. Germán, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.